Muy bien, 7:37 minutos. Recordá la temperatura, si bien está fresco, 12 grados 2, hay mucha humedad, 94% de humedad, no va a haber lluvias hoy, vas a tener una máxima de 18 grados, pero no se siente mucho el frío. La presión sigue muy alta, 1020.4 hectopascales. Bueno, el gran gusto de saludar, una voz importante, al presidente de la Coordinadora de la Industria de los Productos Alimenticios, ni más ni menos que la COPAL, y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, el doctor Daniel Funes de Rioja. Hola Daniel, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, un gusto en saludar. Igualmente, igualmente. Bueno, en principio, a propósito, primero una faz netamente política, la Unión Industrial Argentina, ustedes han avalado el acuerdo. ¿Cómo está viendo que marcha esto, Daniel? Bueno, en primer lugar, desde la Unión Industrial Argentina y hace muchos años que estamos convencidos que es necesario el diálogo social para que haya acuerdos fundamentales en la Argentina. En su momento fue el gran acuerdo político de la restauración democrática de 1983. Hoy hacen falta también coincidencias básicas sobre políticas de Estado que hagan a la estabilidad macroeconómica, a las reformas estructurales que la Argentina tiene que hacer para poder integrarse al mundo competitivamente, para poder tener previsibilidad en lo económico y con ello inversión, crecimiento, empleo e inclusión social, que son cuestiones que están fuertemente asociadas. Esta es nuestra visión. Creemos en un desarrollo de base industrial con una integración con el sector primario, pero con un fuerte desarrollo industrial, y todo eso tiene que estar perfectamente pautado y orientado, y no por el partido gobernante solamente, sino por la sociedad política con representación parlamentaria, en líneas de acción hacia el futuro, que más allá de las elecciones, que son normales y donde gana el que tiene que ganar, porque la ciudadanía lo decide, dan previsibilidad, dan una visión de mediano y largo plazo que posibilita superar estas coyunturas cíclicas negativas que tiene el país, con por lo menos aminorar los efectos de las crisis que hasta ahora han sido recurrentes. Ahora, Daniel, ¿cómo están observando la evolución de esta presentación que formalmente ha hecho el gobierno? Ya que Lavagna dijo, me preocupa que no se menciona la palabra producción y crecimiento, Massa dijo es un marketing político, Alberto Fernández dijo que Cristina Fernández no va a aceptar en este marco, en estas condiciones, el acuerdo. Es decir, desde la faz política, ¿ustedes cómo observan esto? Bueno, yo creo que hay que mirar las experiencias internacionales. Yo anoche recordaba algo que me tocaba citar en un artículo, una publicación que efectué hace 12 años, donde a los 30 años del Pacto de la Moncloa decía, cuando Adolfo Suárez, recordaba el ABC, lo cita a Felipe González, hoy en Buenos Aires, lo primero que marca ese escepticismo y dice de alguna manera una frase como nos están haciendo pagar, nos quieren hacer a nosotros pagar la cuenta, ¿no? ¿No es cierto de esto? Claro. Entonces, primero, ese escepticismo natural. Segundo, que nadie puede decir estas son las tablas de la ley, pongo estos puntos y son a libro cerrado. Al contrario, esto tiene que ser una mesa para una discusión abierta, pero con un objetivo claro. Y tercero, que sería muy importante, que todos los actores de la vida política relevantes en la Argentina estuvieran en ello. Usted sabe que en España fueron 10, finalmente, o sea, y venían desde el comunismo al socialismo, pero a la también derecha. el Pacto de la Moncloa, Daniel, corríjame, creo que tardaron como 6, 7 años en concluirlo, no fue una cosa de un día para el otro. Bueno, digamos, tuvo etapas de preparación y de maduración. Ahora, cuando se convoca en el 77 a la fase final, ya todos esos preludios se habían ido generando. Yo diría que nosotros nos debemos un acuerdo de esta naturaleza, por lo menos desde el 88-89. ¿Por qué? Porque consolidar la democracia
y estando fuera de discusión que este es un Estado constitucional de derecho y de respeto a las instituciones políticas, bueno, después tuvimos crisis económicas, hiperinflación, hipercrisis social en el 2001, digamos, hubo muchos momentos, incluso que hubo amagues de diálogo argentino y de acuerdos, y hubo acuerdos implícitos, no explícitos, pero en todo caso parecería que mirando a la revolución industrial que viene, la 4.0, mirando a la nueva sociedad que estos cambios tecnológicos y que la globalización generan, pensando en poner a la vanguardia a la Argentina de países, de nuevo en los países desarrollados y no en los países marginales con 30% de pobreza, 35% de informalidad, digamos, me parece que la hora no debería estar lejana y ojalá la madurez de los dirigentes políticos permita, no estamos, por lo menos yo no visualizo que esto sea un instrumento de acuerdo electoral, sino acuerdo de políticas de Estado. Y este debería, a mi entender, ser la gran orientación. Y el Grupo de los 6 dio respaldo, como usted bien lo mencionó, a esta iniciativa, como otros sectores empresarios, y no me cabe la menor duda que es un anhelo de la sociedad tener previsibilidad, porque la previsibilidad es buena para el ciudadano y es buena para el inversor. Sí, claro. Ahora, a propósito de lo que estamos hablando de las definiciones de la madurez política, Lavagna insiste que a este acuerdo le falta hablar de crecimiento, de producción, que eso está ausente. ¿Qué opina usted? Bueno, por supuesto, digamos, yo creo que el acuerdo se puede enriquecer. Es decir, el punto es, estamos de acuerdo están los políticos de acuerdo en que hay que hacer un acuerdo, estamos los políticos de acuerdo en definir las grandes líneas, pues bien, discútanlas. Que se haya decidido sumar al empresariado, a los sindicatos y a la iglesia, también me parece útil, pero el llamado es desde la política. Y esto también me parece un dato importante, porque los actores sociales nos movemos en el marco de las instituciones políticas y de respeto a ello. Por tanto, que sean los partidos políticos con representación parlamentaria y el gobierno quienes estén teniendo el principal rol, me parece importante, y desde ya que creo que la sociedad civil, sindicatos, empresarios, la iglesia, debemos contribuir a ese diálogo para construir consensos. Obviamente, me parece que el tema del crecimiento, el tema de la inclusión, son temas sustantivos en la Argentina, son temas sustantivos en el mundo, estuvieron en el eje de las preocupaciones de la crisis global del 2008-2009, obviamente en nuestra crisis no pueden de ninguna manera estar ausentes. ¿Qué pasa, Daniel, si esto fracasara? Yo creo que me parece que es importante las acciones afirmativas. Argentina necesita esto. Lo necesita hoy, o lo necesita el 11 de diciembre, o lo necesitará más tarde, si no lo hizo el 11 de diciembre. Cualquiera sean los resultados electorales, Argentina necesita consenso básico, porque necesita reformas estructurales que son estratégicas. Claro, sí, sí. El problema es que aparentemente, por la mirada coyuntural del gobierno, más allá de, obviamente, que el país hace rato que necesita políticas estructurales de planeamiento estratégico de largo plazo para un modelo de desarrollo sustentable e inclusivo, eso es la gran deuda de la democracia, sin ninguna duda, pero el gobierno aparentemente está jugando esto lo está jugando para mantener una expectativa, ganar oxígeno y evitar la gran fragilidad económica que tiene. Ahí va la pregunta de qué pasa si al gobierno esto le fracasa, no al país, que es lo que nosotros queremos, sino al gobierno. A ver, vuelvo a decir, para mí esto no puede ser un fracaso si no lo sumo, que sería igual lamentable teniendo en cuenta los datos de la realidad que estamos viviendo y las tensiones que generan
arrancar de nuevo mucho más tarde. Argentina no tiene tiempo eterno para sentarse y fijar esta estrategia, porque lo que se logra, si no, es menos desarrollo, postergación de inversiones, incluso puede haber migraciones hacia otros lados buscando trabajo, cuando somos un país que tiene la potencialidad, los recursos naturales, los recursos humanos y la viabilidad estratégica para tener esas políticas de común consenso que nos permitan volver al camino del desarrollo sustentable. Entonces me parece que acá no se trata de quién le va a sacar ventaja, me parece que le va a sacar ventaja a la Argentina, y cada uno tiene que pensar que este no es un pacto electoral, no debe ser un pacto electoral, no debe ser tampoco un instrumento dilatorio de carácter electoralista, sino verdaderamente un desafío argentino planteado por todo el arco político. Bien, en este marco ustedes están sufriendo un palazo muy duro. Las manufacturas se derrumban 13,4% por el menor consumo, básicamente. La merma respecto a febrero 4,3%, interanual 13,4%, y ahora el gobierno amenaza con suba de aranceles al comercio exterior, lo que complicaría aún más la actividad industrial, ¿no? Aumentaron la tasa de estadística para las compras externas y la impusieron para las ventas. ¿Cómo observa esto? Bueno, evidentemente esto es una cosa que preocupa, salvo que tenga alguna contraparte, pensando en que la tasa estadística, como el principio de la reducción de los reintegros y la implantación de los derechos de exportación, o sea, de las retenciones de Bensor, que en vez de afectar los reintegros, que son devoluciones de impuestos para incentivar y no perjudicar la exportación, o estas retenciones que son lisa y llanamente bajar el margen, que no es de rentabilidad, es de compensación de costos, se pensó que el camino, algunos pensaban y propusieron el camino de tasa de estadística a las exportaciones. Si se limita a las importaciones y es una contrapartida de reducción de las retenciones o de incremento de los reintegros, esperamos que sea esa la intención, tiene color. Si es simplemente sumar un impuesto más, lo que diríamos es cada vez sería más grave incluso la posición de quienes tienen que exportar o de que tienen que importar insumos, aunque sea en forma temporaria para exportar, porque tal como está redactada afecta a uno y a otros. Bien, y en el otro tema es que precios esenciales, que ya largó, ya lleva por lo tanto una semana o más, se denuncia, de acuerdo a un artículo de BAE hoy, hasta 40% de faltantes. De los 64 artículos oficiales, 24 debieron ser reemplazados por los supermercados, y 24 de ellos no pudieron llegar a las góndolas por falta de producción y debieron ser reemplazados. ¿Qué respuesta hay hasta esto, Daniel, de la Copal? Bueno, la Copal, tanto en precios cuidados como en precios esenciales, generó el marco y la disponibilidad, y las empresas directamente discutieron la inclusión de los productos. Si hay problemas de abastecimiento, no son globales, son puntuales, y como usted ha dicho, hay sustitución de productos, por lo menos transitoriamente. Piense usted que el programa arrancó y a las 24 horas teníamos un paro de transportes, y al día siguiente teníamos un feriado nacional, con lo cual usted cuando tiene 48 horas en la calle de problemas de distribución, desde ya, y lo dijimos desde Copal la semana pasada, podía haber determinados problemas, vuelvo a decir, puntuales. Por otro lado, puede llegar a haber problemas de insumos o
llegar a los volúmenes comprometidos, en cuyo caso, más allá de haber el compromiso de solucionar esos problemas y tener las facultades el Estado a través de la Secretaría de Comercio para controlarlos, yo lo que le puedo decir es que la alternativa de que se esté ofreciendo productos sustitutos de la misma naturaleza muestra la vocación y la voluntad de que la ciudadanía tenga acceso a esos productos en las condiciones que todos reconocemos que la población necesita. Esto, quiero decirlo, al lado de eso, mire cómo están los balances de las compañías, porque no es que acá está habiendo acumulación de utilidades, acá la rentabilidad es inexistente, porque hay caída del mercado, porque los márgenes están comprometidos por los impactos inflacionarios, pero la industria se comprometió y está cumpliendo. Y aquellos desvíos o problemas circunstanciales, evidentemente, estoy convencido que se van a solucionar. Martín Cabrales, cuando se lanzó esto, colega suyo, en nombre de la industria, dijo, sí, esto vamos a apoyar, pero está condicionado si el dólar, por ejemplo, se dispara, bueno, esto habrá que revisarlo. Hoy, ¿hay que revisar precios esenciales o precios cuidados, o cree usted que está garantizada esa estabilidad de precios? No, a ver, en todo esto sabemos que las volatilidades o los riesgos pueden existir, pero a hoy esto hay que seguirlo paso a paso. Paso a paso, o sea, hay que mirar las pizarras día a día, más o menos. ¿Hola? Se cortó. ¿Hola? ¿Daniel? Bueno, se nos cortó. Y hablamos del dólar y... Chao. Claro, porque acá en la nota muy buena de BAE, el colega Francisco Martirena habla de, por ejemplo, mientras el gobierno no logra consolidar el programa Precios Esenciales, varias empresas alimenticias y cadenas de hipermercado comenzaron hace una semana a remarcar un conjunto de productos de la canasta básica con aumentos que treparon al 16%. Un escenario que dejó muy golpeado al gobierno en este tema, ¿no? Admitieron fuentes de la industria que existió una remarcación de precios en alimentos y limpieza. A ver, Daniel, quedó inconclusa. No, lo que decía es que ayer tuvimos una reunión plenaria de la Comisión Directiva de Cospal. Digamos, los problemas son los conocidos, pero nadie planteó de ninguna manera una ruptura de los acuerdos de precios esenciales, y además muchas empresas están también con el programa de precios cuidados. Así que acá no hay una discontinuidad de ninguna manera ni un cambio de reglas de juego de nuestra parte. Bien, hubo remarcaciones al comienzo, que algunas treparon a más del 15%. ¿Hoy esas remarcaciones están totalmente paralizadas? Mire, entiendo que los traslados a costos, que igual en estos días ha habido temas de aumento de combustibles. Acá el tema es, claro, desde el punto de vista de las fábricas, la fábrica lo que tiene es un componente de costos con distintas incidencias. Insumos importados que varían con el dólar, pero no todos tienen el mismo grado de impacto. Y obviamente el tema tarifario, el tema combustibles, piense que la logística, tenemos la logística más cara prácticamente del mundo desarrollado, del 14 al 30% de logística, duplica o triplica los gastos de logística, lo que es internacional, costos laborales no salariales que hemos planteado, con problemas de productividad, acceso a un crédito que usted sabe las tasas que están, y las pymes sin crédito no pueden funcionar. Ahora, todas y las tasas también se mueven, pero todas estas son los riesgos. Pero por eso cada empresa se sentó con el gobierno a hablar de su lista y de sus productos puestos al servicio de esto. Y creo que hay una dinámica permanente, y en esto lo destaco, tanto por lado de la voluntad de las empresas como por el lado de la disposición del gobierno a escuchar a este sector. Sí nos preocupa,
iniciativas como leyes de góndolas o cosas por el estilo que son que terminan apareciendo como una nueva ley de abastecimiento, es decir, de apropiación de las góndolas y que traen perturbaciones, y cuando además no se está regulando sobre el 100% del mercado, se está regulando sobre el 30% del mercado, que es por la vía de supermercados. Entonces, yo diría que tanto precios cuidados en su momento como precios esenciales hoy son un camino de acceso, y que lo mejor es no perturbar el contexto y obviamente tener la menor cantidad de sorpresas, la mayor previsibilidad posible en cuanto a costos, porque nosotros no queremos la inflación. Ojalá tuviéramos un país con tasas de inflaciones internacionales que nos permitiera trabajar en paz, y en vez de estar trabajando a menos del 60% de la capacidad instalada, trabajar al 80-85% de la capacidad instalada, con lo cual los costos serían más razonables. Y que además, en vez de tener el 50% de impuestos sobre un agua mineral, con lo cual la mitad de una botella es impuesto, o 40% sobre alimentos, tuviéramos una escala razonable internacional que favorecería no solo al consumidor, sino también al productor, porque le permitiría estar con mayor escala, lo cual le permitiría tener costos aún mejores. Sí, bueno, claro, ante ese panorama, como usted lo dijo, ¿no? Los desafíos y las acechanzas para este tipo de programas, la verdad, en este marco de tanta fragilidad que tiene la economía, se hacen, la verdad, venturosos, ¿no? Hasta temerario poder afirmar de que esto pueda durar meses. Pero hay voluntad y hay convicción. Ojalá que se den las circunstancias. Bien. Es decir, obviamente hay la voluntad, si no hubiera habido este nivel de participación. ¿Por qué hay esa voluntad? Porque son empresas que producen en el país y cuyo eje fundamental está en el consumo masivo en el país. Al juicio de que hay sectores muy importantes de alimentación que también exportan, y exportan mucho, y exportan 25 o 26 mil millones de dólares, se exportan solamente insumos por 1.500, con lo cual es una balanza ampliamente favorable para el país. Hay una convicción de que el mercado interno es fundamental, que tener una industria en la Argentina, una industria nacional, es central, porque un modelo de desarrollo no puede ser solamente basado en algo sustantivo como es la actividad primaria, pero que cuando hay una actividad industrial potente, el desarrollo es aspirable como el de los grandes países industrializados. Me parece que esa es la meta y ese es el testimonio que se está dando aún en circunstancias adversas. Música para mis oídos. Ustedes nos conocemos hace muchos años, Daniel. Uno viene hace muchos años planteando este tema. Yo personalmente creo que este gobierno está lejos de ese modelo aspiracional que usted ha mencionado y que yo concuerdo. Me parece que la mirada en política económica, por lo menos lo dado hasta ahora, está lejos de ese modelo basado, por supuesto, en la producción primaria, desde la producción agropecuaria, pero me parece que con la industria y con la generación de mano de obra estamos en una deuda importante. Por eso este marco de diálogo que se abre en la Argentina debe ser para reenfatizar esa necesidad de integralidad. Lo hizo el mundo en el 2008, dijo, acá no se trata solamente de una burbuja financiera, sino que va a tener impacto en la economía real. Pues bien, hay que atacar las dos cosas. Hay que atacar la burbuja financiera y hay que revitalizar inversión, crecimiento, inclusión social y empleo. Bueno, basado en ese modelo, que fue exitoso en el mundo, y que surgió del G20, es que estoy convencido que la Argentina puede hacerlo con el conjunto de su representatividad política y con los actores de la sociedad como sindicatos, empresarios e iglesias. Bien, le hago la misma pregunta que le hemos hecho muchos líderes de distintos sectores para finalizar. Atento cómo está la cuestión electoral, inevitable, y para la consecución de estos objetivos que usted acaba de mencionar,
Si tiene que elegir entre Macri, Lavagna y Cristina Fernández, ¿con quién se queda? Con el que represente las ideas que acabamos de hablar. Macri ya lleva casi 4 años de gobierno, ¿las representa? Con el que represente. Y esta es una decisión que cada empresario va a tomar en el cuarto oscuro, y no soy yo el que hablo en eso, no me puedo arrogar esa representación. Lo que sí le digo es que pienso que el empresariado de Copal está convencido que quien represente la capacidad de llevar adelante esta conjunción de políticas fundamentales, de políticas de Estado y tenga la estrategia adecuada, ese debería ser el ganador. No se trata de caras, se trata de programas. ¿Y el programa de Lavagna qué opina? Creo que tiene aportes interesantes para hacer, como los tuvo en su momento, y por eso nadie ha dudado en sentarse y escuchar, como escuchar a todos los líderes en la Unión Industrial. Nos hemos sentado con Massa, con Solá, en otros ámbitos nos hemos sentado con Lavagna, y nos seguiremos sentando con todos los líderes que quieran recibirnos, y que podamos hablar del rol de la empresa privada, de la iniciativa privada, en el marco de las políticas de Estado, porque estamos convencidos que en el mundo moderno la iniciativa privada, la empresa privada, es un motor fundamental de la economía y del empleo. Acá ha habido, por muchas razones, un desvío hacia mucho más empleo estatal, mucho más producción estatal y mucho menos rol del sector privado. Y probablemente tenemos que asumir nuestras responsabilidades en esto. Yo lo que le digo es que veo un empresariado que es consciente de su responsabilidad y que aspira a jugar su rol. Ahora, ¿a quién va a votar? Eso corresponde a cada uno decidir, y yo soy muy respetuoso de esa individualidad. Y a propósito de programas, hemos hablado del de Macri, del de Lavagna, el programa del kirchnerismo y de Cristina Fernández, ¿también para ustedes es un programa aceptable? Ha habido cuestiones que esperamos que en cualquier plataforma hacia el futuro sean superadas. Cuando usted tiene políticas que tienen leyes de abastecimiento, es decir, de apropiación no solo de la empresa, sino de la producción unilateralmente, creemos que no es una buena señal, más allá de que no llegó a aplicarse. Pero la política evoluciona, y lo que esperamos es conocer las plataformas de todos, los programas de acción de todos. Por eso incluso usted va a ver que en los próximos meses, desde el Consejo Interamericano del Comercio y Producción, que me toca presidir, pero donde están representadas el grupo de los 6, las máximas entidades empresariales, vamos a invitar a todos los candidatos para escuchar a todos los candidatos para escuchar. Ah, bien. ¿Cuándo va a ser eso? Y bueno, a partir de las PASO será. Porque, correcto. Cuando queden definidas las candidaturas. Cuando usted tiene definidas las candidaturas, ese es nuestro programa, y espero que todos compartan eso para que el mundo empresario pueda escucharlos. Y lo vamos a hacer con neutralidad y con equidistancia. A partir de ahí, vuelvo a decir, la responsabilidad que tenemos es la de generar ese espacio de escucha recíproca, y después son las elecciones las que definen. Daniel, como siempre, un gusto, un abrazo. Igual para usted. El doctor Daniel Funes de Rioja es el presidente de la Coordinadora de la Industria de los Productos Alimenticios, la COPAL, que aglutina ni más ni menos que todas las empresas alimenticias de la Argentina, y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, segundo.